Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la séptima sesión de la asignatura de gestión de riesgos del proyecto. Hoy vamos a acabar con el temario. Dejaremos la próxima clase del miércoles para comentar un poco el caso grupal y estar disponible para cualquier duda que podáis tener de los trabajos, de las actividades, de los foros y todo. No obstante, hoy si acabamos, que yo creo que sí con tiempo, si queréis comentamos algo de los foros, que ya he visto que tienen bastante entradas, hay unas 40 y pico entradas, así que yo creo que ya os ha dado tiempo a leerlos y mirarlos. Bien, voy a compartir los archivos. El primer tema es el de control de riesgos. Es decir, este tema trata sobre cómo controlar todo aquello que hemos ido planificando durante todos los temas anteriores. Es decir, no se trata ya de ir de ver qué hacemos con los riesgos, sino de ir haciendo una monitorización del plan de gestión de riesgos que primeramente hemos planificado para cada riesgo identificado, acordaos, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, con su correspondiente plan de respuesta, margen de contingencia, es decir, ver si todo eso que hemos ido planificando y haciendo está bien o hay que ir modificándolo conforme avanza el proyecto. ¿Vale? Es un sistema, como en casi todos los planes que tenemos en la gestión de proyectos, de seguimiento y control, en este caso de riesgos. Y lo que vamos a evaluar es nuestro plan de riesgo, si aquello que hemos previsto está bien. Ya oyéndome hablar, podréis intuir que esto es muy importante para todo lo que corresponde a la mejora continua de gestión de proyectos y aquellas lecciones aprendidas, ¿vale? Porque lo que aquí saquemos, más allá de ser valioso para el propio proyecto, sería valioso para la organización. Es decir, ¿qué hemos hecho bien al plantear la gestión de los riesgos de este proyecto? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué se podría cambiar? ¿Qué se podría corregir? ¿Qué se podría mejorar? Bien, podemos haber hecho cosas bien, pero muy seguramente, o seguramente las habremos podido hacer mejor. Perfecto, eso hay que anotarlo. Y eso con lo que se ve es con un buen plan de control de los riesgos. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es el control de riesgos? Es el proceso mediante el cual se implementan las respuestas a los riesgos planteadas. Se da seguimiento a los riesgos identificados, se monitorizan los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la eficacia del proceso de gestión de riesgos durante toda la vida del proyecto. Es decir, la típica monitorización, teniendo en cuenta todas estas cosas. Ojo, muy importante, en el plan de control de riesgos, en el control de riesgos, que realmente es un plan de control de riesgos, estar atento a aquellas cosas nuevas que salen. ¿Vale? Sobre todo, riesgos secundarios que no hayamos podido ver, porque se nos pueden escapar. Tú puedes tener en mente un riesgo que lo has identificado, pensar, vale, si hago una acción preventiva, por ejemplo, hemos dicho que una acción puede conllevar cualquier otro riesgo, pero puede no ocurrirse porque no lo tienes delante como tal riesgo, y mucho más en acciones de contingencia, que ya vienen cuando ya el riesgo ha ocurrido. Por esto es muy importante estar atento a ello. ¿Qué ocurre si durante el seguimiento vemos que surge un riesgo residual o un riesgo secundario que no habíamos tenido en cuenta? ¿Es un nuevo riesgo? Por supuesto que es un nuevo riesgo. ¿Hay que incorporarlo al plan de riesgos? Por supuesto que hay que incorporarlo al plan de riesgos. Con todo su plan en el sentido amplio de la palabra. Es decir, hay que identificar el riesgo, hay que ver la priorización. Por supuesto que al surgir un riesgo nuevo puede intercalarse en ese ranking de priorización que tenemos. Por ejemplo, tenemos un 50 riesgos en proyectos identificados. Nos damos cuenta que en cierto momento de la ejecución del proyecto que surge un riesgo nuevo y puede, una vez categorizado mediante el análisis cualitativo, es decir, visto la probabilidad y el impacto que podría tener sobre el proyecto, ver que este riesgo ocuparía el puesto 19
en esos 50, ahora 51 riesgos. ¿Vale? Me explico. Entonces, todos los demás, a partir del 19, correrían un puesto hacia abajo y este se intercalaría y estaría en nuestra lista de prioridad en el 19. Tendría seguramente un margen de contingencia en función de la probabilidad y el impacto que tuviese, que deberíamos añadir a nuestras reservas de contingencia del proyecto. ¿Vale? Pues así con todo. ¿Vale? Muy importante estar atento a las cosas nuevas. No hacer un simple seguimiento, un simple check-in, un checklist, que realmente hay que hacer un checklist de los riesgos que vamos teniendo. Es decir, tiene riesgo 1. ¿Cómo esperamos? Ok. ¿Cómo esperamos? Ok. El riesgo 3. ¿Cómo va? ¿La tendencia es la que creíamos o es mayor o es menor? Tendencia en el sentido de parece que va el riesgo a ocurrir o este riesgo parece que vamos a llegar al momento de ocurrencia y no va a ocurrir. Las tendencias también hay que anotarlas. ¿Vale? Se analiza una de las primeras cosas que se ven es si los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. Tú cada vez que vas controlando el plan de riesgos, que se pone una fecha de control periódica, normalmente lo que suele hacerse es, digamos, un control más ligero, a modo de, por ejemplo, checklist y pocas cosas más, cada X tiempo, vamos a poner, por ejemplo, cada 15 días, y poner un control más profundo, pues cada más tiempo, por ejemplo, vamos a poner cada 2 meses, es decir, vamos a dar un repaso ligero cada 15 días, a los 2 meses vamos a hacer una reflexión, una revisión profunda de todos los riesgos que estamos llevando. Y sobre esta revisión profunda, ahí hay que tener más en cuenta todas estas cosas nuevas que pueden ir saliendo y hacer una retrospectiva, ¿cómo diría yo? Teniendo en cuenta todo el equipo de proyecto, es decir, hay un encargado, como ya vimos, de los riesgos que le irían reportando a cada estas 2 semanas el de los riesgos técnicos, ¿vale? Mis 7 riesgos técnicos siguen el 1, el 5 y el 7, ok. El 2 he visto una pequeña desviación, el 3 la tendencia es a que no ocurra, el otro, ¿vale? Y esto se lo reporta al Project Manager y él lo mira. Pero en este control más profundo que hemos dicho cada 2 meses, pues ahí ya intervendría todo el equipo de proyecto. Es decir, el Project Manager reúne el equipo de proyecto, importantísimo, que estén todos los responsables de los riesgos, evidentemente. No hace falta que esté a lo mejor todo el equipo de proyecto, pero sí los responsables de todos los riesgos. Es muy conveniente invitar aquí también al sponsor o a quien reporte hacia arriba directamente el Project Manager e ir riesgo por riesgo viendo si sigue el supuesto vigente, si sigue comportándose de la manera que creíamos que se iba a comportar, si hay alguna desviación, indicarla, hacia bien o hacia mal, si los márgenes de contingencia para ese riesgo siguen siendo válidos, ¿vale? Todo eso hay que monitorizarlo. Y al final se toman unas medidas o no, o si el comité no puede tomar medidas, porque dependen de más arriba, hay que reportar el resultado del análisis de dichos riesgos que pueden necesitar medidas, digamos, extraordinarias en el sentido de que nos tienen que dar el ok. Pues es muy importante que esté el sponsor, porque a lo mejor si el sponsor suele tener más margen de maniobra que el Project Manager, que siempre está acotado por un tiempo y un presupuesto, que es el que le dan en el proyecto, pero a lo mejor el sponsor, si hay un riesgo que se sale un poco, suele decir, vale, ok, hacedlo, solucionadlo, yo ya me encargo de avisar a la directiva o al comité de evaluación y para adelante. Por eso yo recomiendo que esté el sponsor ahí, porque se pueden solucionar muchas más cosas. Si no está el sponsor, hay otra reunión posterior o una comunicación posterior del Project Manager hacia el sponsor diciendo, oye, en la reunión de revisión de riesgo salió un riesgo que se nos está yendo del supuesto inicial, va a costar más tiempo, más dinero solucionarlo, dándose el ok. Cuando esto ocurre, muchas veces el riesgo ya lo tienes encima y vale la pena, cuanto más tiempo se pierda, mejor. ¿Vale? Importante también,
a final de fase, ¿vale? A final de fase o de paquete de trabajos que estén interrelacionados, es decir, que para empezar el siguiente haya hecho falta acabar el anterior. Aquí sí que hace falta una revisión de riesgos porque este paquete de trabajo da pie al siguiente paquete de trabajo. O una fase, la fase 2, da pie a la fase 3. Aquí, como ya os habrá explicado en otras asignaturas, siempre se hace una reunión a gran escala. Suele estar también ya el comité de evaluación o representantes del comité de evaluación donde se ve todo el proyecto, entre ellos riesgos. Y se hace una revisión de la fase, vale, todo en general, ahora os hablo del proyecto general, todo va conforme estábamos previendo, bien, perfecto, vamos a lo siguiente. No, ¿qué pasa? Los riesgos van bien, pero calidad va mal, el cronograma va mal. Vale, pues entonces ya no es de nuestra asignatura, ya se planteará cualquier cambio o modificación de aquellas áreas. Pero hay que hacerlo también con los riesgos. También, ¿qué se ve? Si los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse, ¿vale? Si se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos, esto es muy importante también, porque una cosa es lo que se dice sobre el papel, cómo se va a gestionar los riesgos. Acordaos, aquel primer tema antes de la identificación de riesgos es cómo se va a hacer, y muchas veces, sobre todo los que están a pie de trabajo, digamos, más manual, ven un riesgo e intentan o arreglarlo ellos mismos, es muy común, ojo, y muchas veces funciona, o reportarlo por vías más cómodas, digamos, de, oye, esto se está rompiendo, ya lo he dicho, ya no es mi problema, no. Cuando hemos planificado los riesgos, hemos hecho un sistema de reporte para que quede una constancia, una plantilla, una ficha, lo que sea. Muchas veces vale simplemente con un correo al project manager, pero no vale decir, oye, esto se está rompiendo. No, porque luego se rompe, te preguntan desde arriba, oye, pero esto no se estaba previendo, no se estaba siguiendo este riesgo, lo teníamos aquí anotado. Y nadie se ha roto y nadie ha dicho, oiga, se va a romper. Y cuando tú le preguntas al responsable del riesgo, te dice, sí, le dije a no sé quién que se estaba rompiendo. No. ¿Vale? Las políticas y procedimientos del plan de gestión de riesgos son muy importantes para la trazabilidad y con la trazabilidad para la depuración de responsabilidades. Si un riesgo ocurre, hay un responsable. Y si ese responsable no ha hecho los procedimientos, se puede enfrentar a una sanción. ¿Vale? Muy leve, puede ser una reprimenda, pero si el riesgo es grave y ha ocurrido porque él no ha respetado los procedimientos, se puede enfrentar a una sanción. Por último, lo que se ve es si las reservas de contingencia de costo cronograma, acordaos que las reservas de cronograma son buffers, deben modificarse para alinearlas con la evaluación actual de los riesgos. Lo dicho. Los riesgos, las tendencias de los riesgos van cambiando, ¿vale? Me refiero con esto. Alguien me preguntó en la sesión anterior o la posterior, si vemos que un riesgo va a ocurrir, ¿la probabilidad de ocurrencia del riesgo la tenemos que aumentar? Y os dije, no. La probabilidad de riesgo no la tenéis que aumentar, porque es un riesgo identificado al principio con una probabilidad, imaginaos, del 10%, vamos a poner la típica rotura de máquina, ¿vale? Que se podían romper 7 piezas y cualquiera de esas piezas haría que aumentase la probabilidad de rotura de máquina. Es un riesgo identificado. Que vaya dando señales de que puede llegar a romperse, no aumenta la probabilidad de riesgo del proyecto, aunque en nuestras cabezas lógicas y el pensamiento, el sentido común te diga, pero que sí, da señales de que se va a romper. Pero desde el punto de vista de gestión os digo, no, lo vimos, le dimos un 10% y resulta que en esa probabilidad de 1 entre 10 se va a cumplir. Y no pasa nada, porque si nosotros vamos aumentando la probabilidad de un riesgo identificado y que hemos hecho un seguimiento y todo se ha tratado correctamente, al variar las probabilidades, reducir o aumentar, acordaos que también vamos cambiando el margen de contingencia. Es decir, si nosotros un riesgo que le habíamos hecho, imaginaos que vale, el impacto es 10.000 y tenía un 10% de ocurrencia, tendría una cantidad que iría al margen de contingencia del 10% de 10.000, es decir, de 1.000. Si ahora le damos
vemos que avanza el proyecto y le damos 50%, deberíamos poner 4.000 euros más para que fuese 5.000 al margen de contingencia. Es decir, iríamos variando esa cartera, esa reserva que tenemos en función de cómo fuese yendo. No es eso, ¿vale? Lo que significa, la variación de margen de contingencia, de las reservas de contingencia, tiene que verse en función de si lo que suponíamos estaba bien o no, ¿vale? La diferencia con respecto a este ejemplo es, en el que os he dicho, por ejemplo, estaba bien supuesto que la máquina se iba a romper en un 10%, pero imaginaos que a mitad del proyecto, ¿vale? De la ejecución o en una revisión de la máquina, se ve que tiene un defecto intrínseco, no sé qué, de que no nos habíamos dado cuenta, que multiplica por 2 o por 3 la probabilidad de que se rompa la máquina. Esto es diferente. Esto es diferente. Había un aspecto que no habíamos tenido en cuenta en nuestro primer supuesto al planear los riesgos, que está y existe. Existe y existía cuando lo planeamos, pero al no darnos cuenta, no lo tuvimos en cuenta. Bien, pero ahora nos hemos dado cuenta. Y resulta que del 10% de romperse la máquina pasamos a un 30% de romperse la máquina. El mismo, 10.000 euros. Pero ¿qué pasa? Nosotros con esta revisión tenemos que repercutir ese incremento en el margen de contingencia a las reservas. Es decir, antes era 10% por 10.000 de impacto, 1.000 euros, ahora sabemos que realmente el riesgo de que se rompa es del 30%, pues van 3.000 euros, el 30% de 10.000. ¿Vale? ¿Me entendéis? Una cosa es que el riesgo esté bien planificado y que vaya a romperse la máquina porque toca esa probabilidad, aunque sea reducida, y otra es que no, que el supuesto anterior no era correcto. ¿Vale? Lo mismo con riesgos nuevos que vayamos detectando, riesgos residuales, riesgos secundarios, pero no con nuestros supuestos que estuviesen bien planteados. Las respuestas a los riesgos planificadas que se incluyen en el registro de riesgos se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto. Todo el ciclo de vida. Ojo de olvidarnos de los riesgos. Evidentemente, cuando ha pasado la probabilidad de ocurrencia, sí. Si este riesgo, por ejemplo, puede pasar en fase 1 y fase 2, y ya estamos en la fase 3, de ese riesgo te olvidas. No quitas, te olvidas no, se llama cierre de riesgos, lo vemos luego. Lo que haces es, en el registro de riesgos, imagínate que el riesgo RT002 puede pasar en fase 1 y fase 2, y ya se acabó la fase 2 y no ha pasado. Cierre de riesgo. Este riesgo que habíamos detectado podía pasar durante estas dos fases, se han finalizado, no ha pasado. Si había cantidad que iba al margen de contingencia, se deja, porque la reserva de contingencia es un total que se usa para cuando ocurre cualquier riesgo. Lo que pasa es que cada riesgo, en función de su probabilidad de impacto, aporta un tanto por ciento del margen de las reservas de contingencia. Pero las reservas se mantienen hasta el final del proyecto. Si sobran, sobran. Pero no porque un riesgo no haya ocurrido y aportarse 3.000 euros a la reserva de contingencia cuando se haya cerrado ese riesgo porque ya ha pasado cuando puede ocurrir, se sacan. No, esas reservas se quedan ahí. ¿Vale? Bien. Vale. ¿Cómo se realiza el control? Consiste básicamente en reactivar el ciclo de identificación-respuesta tantas veces como sea necesario para contemplar riesgos nuevos que pueden aparecer en cualquier momento. Lo he dicho antes. Se ponen fechas periódicas cada 2 semanas para hacer un seguimiento más laxo, más leve, y luego cada 3 meses o al fin de fase uno más concienzudo. Siguiente, borrar los riesgos que hayan expirado. Aquellos que ya no pueden pasar se borran del registro de riesgos, se actualiza el registro de riesgos y evidentemente cada vez que avanza el proyecto quedarán menos riesgos activos.
Porque, por ejemplo, tú al principio tienes tu lista de 50 riesgos cuando los planificas, pero no todos pueden pasar durante todo el ciclo de vida, sino tú tienes los 50, irán entrando en la actividad conforme vayan pudiendo ocurrir. Es decir, imagínate, de los 30, de los 50, 30 pueden empezar a ocurrir en el momento de iniciar el proyecto. Pero los otros 20 no, a lo mejor los otros 20, pues algunos empezarán en fase 2, algunos en fase 3, algunos al final del proyecto. Esos riesgos no están activados. Están en el registro de riesgos, pero activarán cuando puedan empezar a ocurrir. ¿Vale? Entonces, el registro de riesgos va cambiando a medida que va evolucionando el cronograma. Es decir, a día 0 todos están en planificación, pero ninguno activo. En día 1 se activarán los que puedan empezar a ocurrir el día 1, irá pasando. A día 30, imaginaos que ya hay riesgos que ya no pueden volver a pasar, esos se desactivarán. Algunos estarán activos, algunos todavía no estarán activos porque todavía no pueden ocurrir, y va así hasta que se cierra el proyecto y todos los riesgos están desactivados. ¿Hay alguna herramienta? Hay herramientas, a ver, hay los típicos paquetes de software te dejan para hacer, pero se suele hacer con herramientas basadas en Excel. Los registros son básicamente tablas de datos. Yo siempre los hago en Excel y vamos, y casi todos los que yo conozco, a no ser, sabéis que hay suites para gestión de riesgos, que tienen como programitas de tipo MS Office para llevar Gantt. Sí que es verdad, en MS Office tú puedes vincular riesgos, ¿eh? Y el MS Office te los va activando, si tú le das la potestad de hacerlo, automáticamente, a medida que se van acercando al cronograma, cuando se acercan, vamos, cuando llega el día de empezar a ocurrir, y los desactivan al final. Y tú puedes incluso ponerle, imagínate que un riesgo puede actuar durante toda la fase 2, a mitad de la fase 2 el riesgo ocurre, tú le puedes decir, este riesgo que está ahora activo ha ocurrido y me he gastado 3.000 euros del margen de contingencia. Y el Microsoft Project que tiene, puedes ponerle qué margen de contingencia tiene, te irá restando. Imagínate que tienes 10.000 euros de margen de contingencia y ahí ha restado 3.000. Él sabe que tiene 7.000. Si otro riesgo le dices, aquí me he gastado 5.000, sabe que te quedarán 3.000 más. A la que le digas, me he gastado 3.000 o 4.000, te dirá, te has gastado el margen de contingencia, te lo pondrá en rojo y te dará un aviso. ¿Vale? Pero bueno, se suele hacer con Excel. Claro, perfecto. Una matriz de riesgos con dos ejes, impacto, probabilidad. Lo que pasa es que esto que me estás diciendo, usar una matriz de riesgos, impacto, probabilidad, que es la que se usa para cuando hacemos análisis cualitativo, me da como que a lo mejor vais cambiando el impacto y probabilidad a medida que avanza el proyecto. Es lo que he dicho antes, cuidado con eso. Parece una forma muy de sentido común de hacerlo, porque si vas usando una matriz de riesgos de impacto probabilidad y tú ves que el riesgo puede ocurrir, igual le vas a aumentar la probabilidad del riesgo. Una cosa es ver que el riesgo posiblemente ocurra, aunque habíamos dado poca probabilidad, pero yo no sé si ves que va a ocurrir, le vais aumentando la probabilidad cada vez más y tocáis margen de contingencia o no, en fin. Cada empresa hace las cosas que hace, sobre todo las pequeñas, ¿vale? Y si os sirve, perfecto. Pero vale, tenéis que ir puliéndolo. Sí, para proyectos pequeños, vale, o sea, está bien. Yo no digo que no. Pero a mí me gusta más, y además estrictamente, que yo soy vuestro profesor, decir, este riesgo va a ocurrir, había una posibilidad remota, pero va a ocurrir, pero la probabilidad era remota. ¿Vale? Vale. Eso sí, ¿vale? Eso está bien, pero eso se llama seguir la tendencia del riesgo. Sigues la tendencia del riesgo y tú sabes que la tendencia, por muy desfavorable que sea y por muy remota que sea la probabilidad, va hacia esa probabilidad que tenga. Imaginaos un ejemplo, ¿vale?
Hoy echamos todos un boleto de lotería. ¿Qué probabilidad tenemos de que nos toque un boleto de lotería? Una entre 150 millones. Bien, vamos al día de sorteo. Empiezan a sacar los números. Tu primer número está. ¿Aumenta la probabilidad de tocarte la lotería? Tú dirás, bueno, sí, ya tengo un número. Tengo, en vez de 150 millones, 150.000 de probabilidad. Vale, sacan el segundo número. Tienes el segundo número. ¿Tiene más probabilidad de que te toque la lotería? Tú dirás, sí, tengo más probabilidad de que me toque la lotería. Aumenta la probabilidad. Ahora tengo uno entre 5.000. Y así, y así, y así. Hasta que al final solo queda un número por sacar. Y tú dirás, tengo más probabilidad de que me toque la lotería. Tengo uno entre 50. Y eso parecerá que ha ido aumentando la probabilidad. Pero lo que pasa es que se han ido encadenando sucesos cuya tendencia hacen que cada vez sea más probable que te toque la lotería. ¿Vale? Es un ejemplo un poco tonto, pero espero que lo veas. El hecho es que te toque la lotería ahora y siempre va a ser entre 150 millones. Pero si la tendencia va hacia que te pueda tocar, te pueda tocar. Bien, ahora te imagínate, te puede tocar la lotería y tienes todos los números menos el último. Y imaginamos que hay 50 números diferentes. Bien, entonces tendrías uno entre 50, bueno, 45 porque ya han salido los otros. Pero tú, por esa regla de 3, antes no habías puesto prácticamente margen de contingencia porque era 0,150.000 millones de probabilidad por el impacto que tuviese. Imagínate que el impacto es 1.000.000 de euros o 10 millones de euros. Pues bueno, el margen de contingencia que va muy poco. ¡Ah, caramba! Pero ahora, con un entre 50, tienes que poner una 50ava parte, una 40 y pico parte de 10 millones de euros. ¿Cómo te sacas eso del día a la noche para poner en tu margen de contingencia? Para que encima luego no pase. Porque tienes uno entre 50. ¿Sabes? Entonces, no es práctico a estos respectos. Por eso, comprobar la tendencia del riesgo, sí. Pero si os sirve para poner el riesgo en foco y decir, poner un piloto rojo, parece perfecto, pero si no, no. Bien, muy importante también, que esto, y además, cuando hacéis los TFMs os lo dejáis. Y os lo he dicho al principio, documentar lecciones aprendidas resultantes de la gestión de los riesgos. Mantener un histórico de la gestión de riesgo. ¿Vale? Cosas que hoy hemos hecho mal, hay que apuntarlas sí o sí para no repetirlas en el siguiente proyecto. ¿Vale? O, si las repetimos, en el siguiente proyecto hacerlo menos mal. En este lo hemos hecho mal, en el otro hacemos menos mal. Y lo apuntaremos y en el siguiente lo haremos un poco menos mal. Hasta que al final eso lo vayamos puliendo. Igualmente, lo que hemos hecho bien, que a lo mejor no sabíamos que saldría tan bien, es decir, genial, esto es bien haberlo hecho. Yo no sé si no habéis dado todavía cierre de proyectos, pero en el cierre de proyectos hay una matriz que es un 2x2, ¿vale? 2, 2, 2, 2. Que es lo que haces bien y lo que haces mal, y lo que no haces bien y lo que haces mal. Es decir, al final pones bien, que he hecho bien y está bien haberlo hecho. Es decir, es algo que yo he hecho y está bien que lo haya hecho. Al lado pones bien no haberlo hecho. Es decir, ¿qué he hecho yo bien en no hacer? Hay cosas que no hacer está bien. Y abajo pones ¿qué he hecho mal en haber hecho? Es decir, cosas que yo he hecho y he hecho mal. Y al otro lado pones cosas que he hecho mal en no hacer. ¿Vale? Esto no lo he hecho mal en no hacerlo y debería hacerlo. ¿Vale? En gestión de riesgos, estas cosas, por ejemplo, que he hecho mal en no hacer, si yo lo noto y al proyecto siguiente lo hago, en las lecciones aprendidas de aquel proyecto pasará aquí bien haberlo hecho. ¿Vale? El proyecto anterior había hecho mal en no hacerlo, en este lo he hecho y es bien haberlo hecho. ¿Vale? Por ejemplo, control de riesgos. Estar atento a riesgos residuales. Muchas veces no se está atento a esos riesgos residuales. Iría aquí. En este proyecto no he estado atento a riesgos residuales. Mal haberlo hecho porque salieron dos que nos costaron 2 o 3.000 euros. Vale, lo paso. Al siguiente lo hago. Bien, hecho bien en hacer un control de riesgos residuales para ver si saldrían. Cada 2 meses y a los cierres de fase. Perfecto. Bien.
También, documentar las respuestas no planificadas a problemas imprevistos. Esto siempre pasa. Hay problemas que no ves y salen. Y por 5.000 problemas, riesgos que veas en el proyecto, si son proyectos largos, te saldrá uno que no has previsto. Y esa respuesta hay que improvisarla, entre comillas, entre 20.000 comillas, porque cuando sale un problema nuevo, se cambia todo, ha salido esto, lo comentas con quien puedes, es un riesgo técnico, te vas con el técnico, llamas al sponsor. Imaginaos que en la rotura de máquina no la hubiéramos previsto. Oiga, se nos ha roto la máquina. Te lo dice el técnico. Claro, es un riesgo que es imprevisto. No tienes responsable de riesgo. Toca a ti como project manager ver qué se hace entre todos. Si es un riesgo como la rotura de máquina, es un riesgo urgente. No tienes tiempo a convocar un comité con todos los responsables de los riesgos a ver qué hacemos. No, seguramente te lo dirá alguien técnico porque es una rotura de máquina, tienes que hablar con el técnico, telefonear directamente al sponsor, se nos ha roto la máquina, la reparación cuesta 12.000 euros, llama al comité de evaluación a ver si nos da el ok, el sponsor te dirá, no, 12.000 euros, da igual, tira que sí. ¿Vale? Muchas veces lo que te suelen decir es, coge los 12.000 euros y sácalos del margen de contingencia. Y tú lo haces porque es un riesgo importante y urgente, pero tú como project manager en tu foro interno piensas, me han hecho sacar 12.000 euros de margen de contingencia que es para los riesgos que yo ya tenía previsto. Como salga alguno de ellos, me va a faltar cómo ocurra alguno de estos riesgos. Pero bueno, es un riesgo importante que hay que solucionar y dices, vale, el agujero en el margen de contingencia ya lo soluciono. Y estas soluciones son difíciles de hacer porque cuando tú a la próxima reunión de equipo con el sponsor y con el comité de evaluación dices, oiga, ocurrió un riesgo inesperado, me hicisteis sacar 12.000 euros del margen de contingencia, que está bien, porque el margen de contingencia lo gestiona el project manager y tú puedes disponer de él y lo puedes solucionar enseguida. Pero ahora tengo un agujero de 12.000 euros, habría que reponerlo, aunque sea parcialmente, porque como ocurran los riesgos que hemos previsto, igual no tenemos bastante. Y, sobre todo, los directivos, el comité de evaluación te suele decir, no, déjate, tienes menos margen de contingencia, pero sigue para adelante. Y tú dices, bueno, pues bien, no me queda otra y vamos a cruzar los dedos para que no ocurra mucho de los riesgos que habíamos supuesto, ¿vale? Que te puedes salvar y ya está, y no pasa nada. Pero si no, tendrás este problema. Porque si no hay margen de contingencia, tú no puedes solucionar un riesgo a no ser que te den más dinero dirección. Ya no es un dinero, imagínate que de esos 12.000 euros, tú tenías 20.000 en margen de contingencia, te han quitado 12.000, te quedan 8. Como ocurran riesgos por valor de 9.000 euros, no vas a poder hacer frente tú como project manager sí o sí. Dirás, hay riesgos por 9.000 euros, necesito 9.000 euros del margen de contingencia para hacer frente, pero ya solo me quedan 8 porque usamos 12 para tal. Si es cuestión de 1.000, el sponsor te dirá, sí, usa 1.000 y hasta tenemos un sobrecoste de 1.000. Pero como sea cuestión de 10.000 más, pues a lo mejor te ponen algún tipo de pega. Seguimos. Reevaluar si los supuestos siguen siendo válidos. Lo hemos comentado anteriormente. Supervisar los elementos de riesgo contemplados en las líneas bases del cronograma y coste. Los elementos de riesgo hay que estar encima, sobre todo los triggers, los detonadores. Esto es parte del control de riesgo. Hay que controlar si estos detonadores siguen siendo válidos, ojo, y si, en qué estado están. No han dado señales todavía, parece que van a detonarse, ¿vale? Que viene aquí, vigilar los disparadores para ver si es necesario implementar los planes de respuesta. Ojo, acordaos siempre, el riesgo ocurre cuando el disparador se detona. ¿Vale? Acordaos que puse la rotura de la máquina. Cuando el disparador dijimos que era un pitido. Cuando suena el pitido, implementamos la respuesta al riesgo. No esperamos a que se rompa la máquina, porque puede conllevar mucho mayor coste. Entonces, si tenemos cuantos más indicadores y más tempranos tengamos, mejor. Lo que también, vigilar riesgos secundarios y residuales, consecuencia, implementar los planes de respuesta y comprobar la efectividad del proceso de gestión de riesgos. Cuán bien o mal lo estamos haciendo.
Se siente que son bastantes pasos. ¿Cambia el proceso de control en un proyecto ágil? Sí, en un proyecto ágil, sí. Esto, ya estamos en esta diapositiva, esto es PMBOK. PMBOK no tiene nada de ágil. Eso sí, PMBOK tiene todo lo que es la estructuración. Es una forma de llevar proyectos muy estructurada, con lo cual, si tienes alguna salida, alguna derivación, siempre enseguida tienes una flecha con sus herramientas y estos que te suele llevar hacia lo que tienes que hacer, ¿vale? PMBOK es muy estructurado. Tiene muchos, a ver, como cualquier sistema de gestión de proyectos, ¿vale? Muchos pros y muchos contras. Es un sistema pesado en sí mismo. Yo soy PMBOK, mi máster cuando PMBOK y este máster también es PMBOK y yo me certifiqué en PMBOK y todo. Y está muy bien, pero no es nada ágil. Y los riesgos en entornos ágiles se gestionan de otra forma. Que no veis, creo, ni siquiera, al final dais entornos ágiles. Creo que os centráis en la triple restricción y cómo se gestiona a nivel de cómo funcionan los equipos. ¿Vale? Os hablan de Scrum, de Kanban, de todas estas cosas. Pero los riesgos se tienen que ejecutar mucho más ágilmente. Primero, porque los outputs de los sistemas ágiles no suelen ser informes. En PMBOK son todo informes y registros y todo. Los sistemas ágiles, los outputs son entregables y se va a iterar. Y si alguno lo conoce, los habéis dado. ¿Vale? Lo que se hace es iterar y hacer cada vez el producto más grande, o más grande no, más completo hasta llegar hacia lo que nosotros queremos en el proyecto. Hay cosas, productos o servicios que se pueden ir iterando, como por ejemplo el más típico es el software. Tú puedes ir iterando el software y hacer cada vez una aplicación más grande, con más subaplicaciones, o puedes hacer una web más grande, con más apartados, ¿vale? Y el típico que no se puede iterar es la construcción, una casa. Tú no puedes ir iterando una casa, no puedes hacer una casa pequeña sobre la que vas haciendo una casa más grande, porque tienes que derruirla y volver a cimentar todo. Entonces, el enfoque clásico, digamos, PMBOK, sería para el de la casa, ¿vale? Va por orden, hacer los cimientos, poner las vigas, poner lo que sea y ya está. No entiendo nada de construcción, pero es el lineal. Entonces, los riesgos en un proyecto lineal, la gestión de riesgos es mucho más importante que en los iterativos. Porque la propia palabra dice, si estoy iterando y los ciclos, que se llaman ciclos de iteraciones, un ciclo es, tengo un producto en la iteración 7, es decir, yo he hecho 7 versiones del producto, vuelvo a hacer una rueda de planificación, ejecución y son como mini proyectitos. Planificación, ejecución, implementación y el producto lo hago un pelín más grande, lo evoluciono, esa es la palabra. Un paso más. Si he hecho un error durante esa implementación, que ojo, hay que ver los errores que pueden venir en esta iteración, en este ciclo. Bien, si hago un error, pues bueno, como mucho pierdo el ciclo, que se hacen ciclos súper cortos. En software se hacen, yo he visto incluso de semanas, pero vamos, lo lógico es un mes o 2 semanas, ¿vale? En software se están usando ahora ciclos de 2 semanas a veces. Pero más de 2 meses en Agile no hay. Es muy difícil que haya. En cambio, un riesgo en un proyecto lineal clásico como es en PMBOK, como sería la construcción de una casa, imaginaos que hay un riesgo en la cimentación que no lo vemos, se nos pasa de alto y nos damos cuenta de lo que ha ocurrido, como que el fraguado no es lo suficientemente duro, porque no le dimos tiempo. Y a la construcción del tercer piso vemos que se empieza a hundir. El desastre que hemos hecho es enorme. Tienes que volver a la cimentación. ¿Vale? Por eso es tan importante controlar los riesgos aquí, más que en entornos ágiles. En entornos ágiles es mucho más diferente. Bien, ¿cuáles son las entradas? Según el PMBOK, el plan para defender proyectos, el registro de riesgos que hicimos al principio, datos de desempeño del trabajo, es decir, cómo se van desempeñando las tareas,
porque tú tienes que ir controlando. Evidentemente, saber cómo se ha ido desempeñando el trabajo es crucial para controlar los riesgos asociados a cada uno de esos trabajos, ¿vale? Y los informes anteriores del desempeño del trabajo. Es lógico. Herramientas y técnicas. Lo que hay que hacer es evaluar los riesgos. Es una de esas herramientas. Coges un riesgo, lo reevalúas, sigue siendo igual, perfecto. ¿Ha cambiado algo? Bien. Al reevaluar los riesgos más avanzadamente, detecto un riesgo residual, un riesgo secundario. Perfecto. Bien. Un riesgo ya pasado el tiempo del que pueda ocurrir. Vale, lo quito. Ese riesgo ya no es vigente. Ha pasado su momento. ¿Vale? Todo eso. ¿Este riesgo ya está activo? Bien, lo activo. Auditorías de los riesgos. ¿Vale? Las auditorías, en general, son muy importantes en cualquier plan de seguimiento y control, no solo en riesgos, ¿vale? En calidad, en cronograma, en presupuestos, cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué hacen las auditorías en general? Las auditorías es examinar cualquier cosa y documentar esa cosa, ¿vale? En el caso de riesgos, examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los riesgos, así como la efectividad del proceso de gestión de riesgos. Es decir, pone a prueba nuestro plan de riesgos, sin más ni menos. Viene un auditor, imaginaos que nosotros somos un Project Manager Junior y viene un gran Project Manager Senior especializado en riesgos y te pregunta, a ver, ¿tú cómo has gestionado los riesgos? Y tú dices, vale, vamos a ver estos riesgos, cómo han ido evolucionando y te da un ok, esto bien, esto mal, esto así. ¿Vale? El director del proyecto es responsable de asegurar que las auditorías de riesgos se realicen con una frecuencia apropiada, según se definió en el plan de riesgos. Muy bien, eso se tenía que haber hecho. ¿Vale? El plan de riesgos tienes que poner cuánto y cada cuándo vamos a auditar los riesgos. Lo normal es hacerlo en estas reuniones donde se analizan más profundamente o en los cierres de fase. Análisis de variación y de tendencia, cómo van cambiando las tendencias de los riesgos que teníamos previsto. Esto te permite hacer mejores pronósticos, ¿vale? Guille, lo que me decías, no aumenta la probabilidad, sino tú pronosticas mejor viendo la línea de tendencia que sigue cada uno de los riesgos que tienes en mente, en tu plan. En mente no, en tu plan porque ya está puesto, sobrescrito. ¿Vale? Las desviaciones con respecto a las líneas base de costes y cronograma pueden indicar que algunos riesgos se han materializado. Lógicamente, y esto siempre pasa. Si un riesgo se materializa, cambia el cronograma muy seguramente, cambia el presupuesto, no el presupuesto, perdona, los gastos del proyecto, porque aunque el presupuesto global no varíe al tener esa reserva de contingencia, el hecho de haber cogido dinero de la reserva de contingencia y aplicarlo a un determinado mes del proyecto, evidentemente, si hacemos los histogramas de gastos, ¿vale? Imagínate que el mes 18 tenías previstos 10.000 euros de gasto, pero como has tenido que echar mano de la reserva de contingencia para hacer frente a un riesgo, en vez de ser 10.000, ha sido 12.000. Has tenido un sobrecoste no del presupuesto, sino en ese mes, en esa fase de proyecto que tú tenías. Al final, imagínate que esa fase de proyecto es del mes 16 al mes 20. Y tú el 18 has hecho un sobrecoste de 2.000 euros, te has gastado 2.000 euros más, que has cogido, tenías ya presupuestado, para hacer frente a un riesgo. Tu fase que tenía que tener a lo mejor en tu presupuesto, vamos a imaginar, que eran 4 meses, 40.000 euros, 10 por mes, imaginamos que fuera equitativo, ha sido 42.000 euros. Te ha costado 2.000 euros más, pero bueno, porque has tenido que coger dinero para un riesgo que no sabías si iba a ocurrir o no. Lo tenías planificado, tenías dinero del margen de contingencia, no pasa nada, hacia adelante. ¿Vale? Medición del desempeño técnico, se suelen plantear hitos técnicos y tienes que ver número de hitos cumplidos, número de funcionalidades incluidas, número de defectos, cualquier cosa. Ver cómo se ha desempeñado técnicamente cualquier área del proyecto. La comparación entre lo planificado y lo real permite cuantificar el grado de riesgo técnico del proyecto a lo largo del tiempo. Acordaos
que los riesgos técnicos no son solo los tecnológicos. Acordaos que en la subdivisión estaba técnico, tecnológico. Técnico, imaginaos formativo. Bueno, técnico de personal, personal técnico. Puede que tú en esta fase de ejecución en concreto, para hacer una línea de producción, lo que sea, habías tenido en mente o habías planificado tener 4 operarios trabajando y te das cuenta que no, que deberías tener un 5º operario trabajando ahí, aunque sea media jornada. Porque tú con 4 operarios creías que habías podido hacer X trabajo y resulta que has hecho, cuando lo estás monitorizando, al primer mes ves que han hecho X menos algo, X menos el 10%. El segundo mes ves que han hecho X menos el 20%. El tercer mes, X menos 30%. Y tú dices, esto es un problema que tengo ahora y no había previsto, el riesgo de tener menos asignación de la que debería haberse tenido. Aquí la solución es contratar a alguien más. Y una contratación no la suelen soportar los márgenes de contingencia. Esto es un riesgo nuevo que no habías previsto, que tienes que tener en cuenta y reportar, que es contratar a una persona más. Es un ejemplo. Análisis de reservas. Tienes que ver cómo se va consumiendo el margen de contingencia y el margen de contingencia temporal, que ya hemos dicho que son buffers. Y por supuesto, reuniones. Reuniones, siempre hay reuniones. Y en cuanto a las salidas, ¿qué tenemos de salidas? Información de desempeño del trabajo, así como es una entrada, también lo es una salida. Nosotros tenemos cierta información sobre el desempeño del trabajo y damos información sobre el desempeño del trabajo. Muy, muy importante, solicitudes de cambio. ¿Correctivas o preventivas? Los cambios en cuanto a los planes de riesgo se ven con el control de riesgo, no se ven en otro lado. No se ven en otro lado. Tú haciendo un seguimiento y control de riesgos verás si es necesario un cambio en el riesgo. Como hemos dicho antes, ¿vale? En el de la máquina. Que no había un 10% de probabilidades de que se rompiera. Había un 30% de probabilidades de que se rompiera. Hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio en el abordaje de este riesgo, en cómo se sigue, en el dinero que hay que poner y en todo. ¿Vale? Y en base a este seguimiento, tú podrás proponer cambios en las medidas preventivas o correctivas que tenías previstas en el plan del proyecto. Actualizaciones al plan para la elección del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Cada cambio que tú veas o cada riesgo que no veas que no iba con lo previsto, tiene que tener su actualización en el plan y su actualización en los documentos del proyecto. Ojo aquí, muy importante. Bueno, al final, actualizaciones de los activos de los procesos de la organización también, ¿vale? Todo va actualizado. Y la palabra importante es la actualización. Si tú, vale, con este riesgo que hemos dicho, de que tenías previsto, rotura de máquina 10%, y tú te das cuenta al mes X, cuando haces un seguimiento y te das cuenta que es realmente el 30%, no coges la ficha del riesgo, borras el 10%, pones un 30%, borras el 1.000 euros de margen de contingencia y los pones a 3.000. No. La ficha la mantienes y la actualizas detrás con una grapa, si queréis verlo en formato físico. Tenemos un riesgo que habíamos previsto que era del 10% de ocurrencia y habíamos puesto 1.000 euros para el margen, pero el seguimiento y control pones una ficha de actualización del riesgo donde ves que la posibilidad de ocurrencia es un 20% mayor y por lo tanto también es mayor, en este caso 3 veces más, de 1.000 a 3.000, el margen de contingencia, el dinero que va a las reservas de contingencia. Actualización, no sustitución, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el seguimiento y control, lo he dicho antes, es imprescindible, muy importante la trazabilidad. Si tú coges la ficha de riesgo, cambias la probabilidad, cambias el dinero, cambias lo que sea, no puedes darte cuenta
de lo que habías hecho mal al principio. Tú tendrás al final del proyecto un riesgo con 30% de ocurrencia con 3.000 euros. Ah, perfecto, este riesgo ha ocurrido, no ha ocurrido, pero estaba bien planificado. No, 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 no. No estaba bien planificado. Estaba mal planificado. O bien planificado con los datos que tenía, luego has visto que habían datos nuevos que no habías tenido en cuenta y los has vuelto a planificar. Pero es muy importante esto, actualizar las cosas y no corregir las cosas. Bien. Y con esto ha acabado el tema de seguimiento y control de riesgos. ¿Tenéis alguna pregunta antes de que vaya a los dos últimos que son temas satélite? Vale. Voy ahora. Vale, perfecto. A ver. Muy bien. Este. Nada, si teníais, la pregunta es, ¿teníais alguna duda de control de riesgos antes de entrar a los últimos dos temas que son satélites que se dan bastante rápido? Vale, vale. Perfecto. Bien, pues los temas 8 y 9 son muy sencillitos, ya os digo, son los dos temas satélites de la asignatura que habla de la influencia de las personas en la gestión de riesgos y algunos errores típicos. ¿Vale? Esto no hay que interiorizarlo tanto como los demás, sino son algunos tips y cosas que no hacer. Evidentemente os puede salir en los exámenes, pero son frases cortas que os las leéis, os las memorizáis, muchas de ellas tienen toda la lógica y no hay más. Con respecto a las personas, sí es importante tener en cuenta el factor humano, creo que yo ya os lo he dicho a nivel en otra sesión. Para mí, el darme cuenta de que el factor humano es de lo más importante, si no lo más importante, en la gestión de proyectos, fue un antes y un después. Si gestionas bien a las personas, en mi opinión, tienes garantizado no el éxito del proyecto, que consigas lo que quieres, sobre todo yo que hago proyectos de I+D y el nivel de incertidumbre es enorme, pero sí que tienes una buena consecución de actividades. ¿No se escucha? ¿Se escucha? A ver, ah, vale, sí. Vale, vale. Vale, pues será una cuestión. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues Ingrid, creo que eres tú. Bien, sí. Ya está. Vale. Bueno, voy a seguir. Lo dicho, yo desde mi opinión es lo más importante. La gestión de personas, si la llevas bien, ya tendrás una sincronía y una consecución de actividades mucho más fluida de lo que podéis imaginar. Yo no sé si alguien se ha centrado en esto. Yo, personalmente, es de las cosas que más tarde me dejé en mi formación de gestión de riesgos y era una de las primeras cosas que tenía que haber atendido. Siempre intentas llevar bien yo creo que va a pasar a todos, llevar bien el tiempo y el dinero y que se haga lo que se tiene que hacer, y otras cosas más satélites como riesgos, como personas o cosas de estas las sueles dejar. Es una opinión mía. Pero, para lo que va esta asignatura, los riesgos los identifican, los gestionan, los cuantifican personas. Siempre. Hasta el análisis cuantitativo, que ya veíamos que se usaban softwares bastante avanzados. ¿Qué significa esto? Que el factor humano está detrás. Siempre está detrás. Y en cada persona hay experiencias. Yo,
como Project Manager, yo ya sé que hay riesgos a los que atenderé enseguida porque me han jugado malas pasadas en anteriores proyectos. Entonces yo cuando cojo un proyecto de I+D, yo sé que me voy a ir, por ejemplo, en cualquiera de desarrollo molecular, que yo hago proyectos de desarrollo molecular, me voy a ir siempre a la síntesis industrial, porque es un riesgo y me ha jugado muy malas pasadas en otros proyectos. Entonces, yo ya es algo que tengo. Otro project manager que se dedica a proyectos I+D, que no haya tenido esa experiencia, pues no la tratan en cuenta y en cuenta otras. Pero eso entra dentro de nuestra mochila de experiencia y no es ni bueno ni malo. Simplemente hay que ser sensatos y ser conscientes de que el factor humano influye. Y yo le voy a dar siempre una prioridad más alta a ciertos riesgos y otra persona a otro, dentro de nuestra. Ahora, somos project managers profesionales y hay que motivar nuestras decisiones en papel. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante? Tener conocimientos y experiencia. Conocimientos y experiencia. Y a nivel de organización, y esto es capital, que cuenten con datos fiables y realistas. Eso es súper importante, porque yo, por ejemplo, cada organización tendrá sus project managers y hay riesgos por las dos partes. Si vosotros estáis en una empresa y sois project managers de esas empresas, los project managers, sois 4 o 5 a lo mejor, tienen una forma de hacer las cosas que es la suya. Y para esa empresa, para esos project managers, funcionará. Reportarán las cosas de una forma y serán válidas. Por ejemplo, ahora Guido nos ha dicho que ellos van siguiendo los riesgos y van aumentando el nivel de riesgos, que si ellos entienden es perfecto. Y no hay ningún problema. Bien, pero ahora imaginaos que yo soy un project manager externo y que esa empresa que tiene sus 5 project managers me dice, Fede, llévame este proyecto de hacer X de manera externa, yo cobro freelance y yo les digo, bien, pues para ver los riesgos, es un proyecto que vuestra empresa suele hacer, este tipo de proyectos, dame todos los datos anteriores que tengáis. Yo debo de saber interpretarlos y esos datos tienen que ser fiables. ¿Ok? Y muchas veces los project managers pecamos de dar datos más optimistas de los que realmente son. ¿Por qué? Porque nuestra reputación va en ello. Si uno hace un proyecto con éxito, ojo, y un proyecto con éxito, aquí ya me refiero a que un proyecto cuyo producto ha salido como se esperaba salir, pues si ese producto ha tenido éxito, ya se sobreentiende que el project manager lo ha hecho bien y todo eso. Y no tiene nada que ver, o no tiene mucho que ver. Un project manager puede hacer una gestión del proyecto de libro y el producto no salir. Sobre todo, hablo ya de mi campo, porque en I+D es muy puñeteros. Yo hago ciencia, cojo descubrimientos científicos, los intento encauzar hacia actividades productivas y que de ahí salga algo, que a veces sale perfecto, pero no es rentable, entonces ya no vale como proyecto empresarial. ¿Vale? Entonces, puedes hacer una gestión perfecta y que el proyecto salga bien, todo sale bien, o puedes hacer puede hacer una gestión perfecta y que el proyecto no salga, o al revés, hacer una gestión medio, bueno, así, medio de lado, sin mucho seguimiento y mucho nada y que el proyecto salga bien. ¿Vale? Entonces, nuestra reputación, queramos o no, va ligada al éxito o al fracaso del proyecto. Y esto a veces no siempre va ligado de forma estrecha con la gestión. Pero bueno, es capital que las empresas, los datos que nos den a nosotros para evaluar riesgos, sean fiables. ¿Ok? Vamos que ahora una empresa nos dice la vida media de las máquinas, de la rotura de máquinas suele ser de 6 meses. Cuando a lo mejor han tenido roturas menores cada 2, 3, 4 meses y no las han reportado.
y tú crees que, pues bueno, tengo 6 meses de margen, imaginamos que nuestro proyecto es esa máquina ha sido reparada, nos la dan recién reparada, bien, es un riesgo que no tenemos por qué prever. Porque si nos dicen que las máquinas duran 6 meses, nuestro proyecto es de 4 y la acaban de reparar, ¿por qué se tiene que romper? Ay, pero cuando se rompe, imaginaos que se rompe al mes 2, al mes 3, y decís, oye, esta máquina se ha roto y no la acabáis de reparar. Y te dicen, sí, pero hay roturas menores de cambio de correas, de cambio... Bien, pues habérmelo dicho, que hubiese estado puesto en algún sitio. O que no sea realista, que ponga 6 meses cuando se rompe a los 4 y se te rompe al final del proyecto. Esto es muy importante. Y las organizaciones tienen que estar encima. No deja solo a los project managers, porque a los project managers, si el proyecto acaba bien, suelen poner muchas cosas se hacen a posteriori cuando acaban y dices, bueno, como acaba bien, pues pongo que todo ha funcionado bien, o imagínate, tienes que hacer evaluación de lo que ha pasado. Cuando cierras un proyecto, se ha roto alguna máquina y tú dices, ostras, se rompió una, pero vino uno a arreglarla y no nos hizo factura, el papel no está, no lo encuentro, o la empresa te dijo, mira, viene no sé quién y ni que te haga factura, te lo arregla y ya está. Y tú dices, pones ahí, no se rompió la máquina. Eso es mentira, eso es mentira. Será el proyecto perfecto porque el que vino a arreglar la máquina era el conocido de no sé quién, no hizo factura, no hizo nada, se quedó como amigos y todo, pero, y el proyecto se cerró perfectamente, pero espero al siguiente que venga a hacer un proyecto utilizando esa maquinaria, va a tener un dato absolutamente falso que puede suponer un riesgo muy importante para su proyecto, que es que esa máquina ha sufrido una reparación, a lo mejor de importancia. Por eso es importante dejarlo escrito, dejarlo escrito. Y en la organización aquí tiene un papel también muy importante. Me he caído. He sido yo, he sido yo. Os he puesto a prueba a todos. No, 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 no pasa nada. Bien, sigo. Esto se sigue grabando y todo. Uy, qué maravilla. Se sigue grabando sin mí. Bien, estamos en que somos personas y tenemos que tomar decisiones sobre riesgos en base a 3 tipos de incertidumbre que están. Tenemos la incertidumbre de estimación, ¿vale? Que es la que hacemos nosotros cuando planeamos un riesgo, es decir, al principio planeamos un riesgo y esa incertidumbre, cuanto más lejos esté el riesgo, es mayor. A ver, si el riesgo lo tenemos mañana, o sea, si es algo que puede ocurrir ya y estamos al día anterior, es mucho más certero que lo que podamos prever a X tiempo vista. ¿Vale? Entonces, como este tipo de decisiones se toman al principio, cuanto más lejos está el riesgo, mayor es la incertidumbre. Bien. Luego tenemos la incertidumbre basada en los riesgos, que no se conoce muy bien ni la probabilidad de ocurrencia o el impacto que puede tener. ¿Vale? Podemos hacer un análisis de expertos, que dijimos, perfecto, pero no lo sabemos. Y nosotros somos quien tomamos las decisiones como Project Manager, pero es que los 3 expertos que vamos a preguntar sobre un riesgo son y nos darán una probabilidad de impacto y ocurrencia
basada en su experiencia. ¿Vosotros creéis que lo que nos dirían 3 expertos sobre un riesgo sería lo mismo que nos dijeran otros expertos sobre un riesgo? Vosotros si son expertos, tendrían que ir más o menos atinados. Y yo digo, sí, irán más atinados que tú, o si preguntas a otros que no tienen nada que ver. Será igual. Por eso es por lo que cogemos 3, para hacer el promedio de los 3, y categorizamos por categorías 1, 2, 3, 4, 5. ¿Os acordáis? Probabilidad de impacto. Porque seguramente la categoría de estos 3 sea la misma que la de los otros 3. Y en análisis cualitativo vamos por categorías. Pero no es igual. Y por último, la incertidumbre basada en ambigüedades. Sabemos que puede ocurrir un riesgo con X probabilidad, pero no tenemos muy claro qué puede hacer a nivel de impacto. Y sobre todo eso tenemos que decidir nosotros. Vale, perdona, voy a quitar el vídeo que sea mejor. Ya, me he caído otra vez, He quitado el vídeo, ¿vale? Que yo creo que será... ¿Estáis ahí? Vale. Pues he quitado el vídeo, espero que vaya un poco mejor. Bien. Vale, perfecto. Bien, luego lo que son los sesgos. ¿Vale? Lo que os iba diciendo antes, cada uno llevamos una mochila de experiencia y cada uno es conforme es, y sobre todo cada uno viene del área que viene. Acordaos cuando os dije que el técnico siempre mirará más por los riesgos técnicos, el legal por los riesgos legales. Entonces, todo eso influye y hay que ser consciente de ello. No obstante, tenerlo en cuenta y motivar todas las decisiones que para eso también está el equipo. ¿Vale? Pero es una cosa importante porque al final somos nosotros los que decidimos. Bien, en cuanto al perfil del director del proyecto, el director del proyecto que pretende incorporar la gestión de riesgos a su competencia requiere de una alta capacidad de comunicación, persuasión y conciliación. Y esto también es muy importante y tiene que ver con el factor humano y con mucho de lo que yo os he dicho antes, de que si gestionas bien a las personas tendrás mucho hecho. Cuando hay un riesgo, siempre vas a fastidiar a alguien, siempre. Tienes que comunicarlo muy bien, tienes que persuadir muy bien a la persona de lo que se va a hacer, porque vas a pedir dinero, vas a alguien, vas a sacar de su puesto de trabajo a alguien seguramente, vas a molestar a alguien muy seguramente, ¿vale? Y se tiene que estar formado en la materia porque tiene un alto componente metodológico. Como habéis visto, la gestión de riesgos es súper metodológica, con tablillas y con todo. Bien, ¿y qué es tan o más importante? Las características de la organización. Contar con una cultura basada en la transparencia y la consecución de objetivos es bastante, más que importante, útil. Transparencia, sí, para evitar conflictos, sobre todo conflictos personales. Y características de contar con cultura basada en la consecución de objetivos depende, ¿vale? A veces es útil, a veces no, pero la transparencia, sí, yo decir las cosas bastante claras. Debe estar abierta a posible detección de amenazas, incluso dentro de la propia organización. Esto subrayadísimo. Porque muchos ven las amenazas como algo que puede ocurrir, pero, o sea, miran hacia afuera, pero no se miran hacia sí mismos. Y muchas veces los project managers tenemos que lidiar con este tipo de cosas. Y nos toca lidiar, porque ellos nunca hacen autocrítica a nivel directivo.
Te dicen que la organización es así, te las tienes que apañar y ya está. Y muchas vías de solución de riesgos no se pueden dar dentro de una organización porque no encaja y vas a tener más problemas que solución. Bien, y poner a disposición del director de proyectos recursos y más recursos. Y sobre todo, documentación previa fiable. Vale, y ya se acabó el tema del efecto persona dentro de la gestión de riesgos. Y por último, algunos errores típicos en la gestión de riesgos. Planificaciones no ajustadas a la realidad. Esto, a ver, aquí en este tema no tiene más, es leeroslas todas y en el examen os va a salir muchos. Pero si hacéis gestión de riesgos, muchos de estos errores os los veréis en vosotros mismos, ¿vale? Planificaciones no ajustadas a la realidad se dan muchísimo. Yo que vendo proyectos, la primera planificación es decir, bien, lo puedo conseguir si todos los astros se conjugan en el mundo mundial y vamos, pero yo sé que es casi imposible. Entonces, la primera, digamos, toma de contacto que tienes, muchas veces cometemos el error de decir, yo te hago este proyecto en 2 años, y tú dices, ni en 4. Dentro de ti mismo dices, ni en 4 hago yo esto, porque se tiene que dar todo. No tener una visión del estado real y la evolución del proyecto. Esto también es bastante usual, no tener una visión del estado real, sobre todo cuando a nosotros nos contrata una empresa, nos dice, mira, esto está así, hazme un proyecto para... Esto está así, estamos en el punto B, hazme un proyecto para ir de B a C. Y tú dices, bien, llegas y dices, no estamos en B, ni muchísimo menos. Nos falta bastante para llegar a B. Falta de una matriz de escalado, identificar los riesgos sin tener suficiente información sobre el proyecto, otro riesgo clásico, no involucrar a los principales interesados o a los interesados con más experiencia en la gestión de proyectos. Esto es muy importante. Los interesados, y esto entra dentro de la gestión de persona, tienen que estar sincronizados, con lo que se llama engagement, comprometidos con el proyecto y con cada una de las cosas que le pidas. Es más importante tener a un responsable de riesgos comprometido con el proyecto, aunque sea menos experto en esa área de riesgos, que tener al experto en riesgos que no esté comprometido con el proyecto. ¿Vale? Y, por ejemplo, este responsable técnico que habíamos dicho que se iba a encargar de los riesgos técnicos, que va a ser el responsable, es mejor tener a alguien que sepa menos, pero que esté comprometido en el proyecto, que a este mega crack técnico. Porque si tú pongamos el supuesto que vas a hacer parte de la producción del proyecto en planta de la producción de la fábrica, de la factoría, lo que estemos, y no tienes a este responsable del proyecto involucrado 100% en el proyecto, y esto suele pasar, daos cuenta que el responsable de planta suele ser el responsable de producción, interesa sacar números, tiene otras prioridades. Si lo meten en el equipo de proyecto, que no es que esté mal, porque es el que más sabe, pero en su proyecto, dentro de lo que tiene que hacer dentro de la organización, va a estar en el 3.º o 4.º puesto de sus preocupaciones personales. A lo que le interesa sacar la producción, la planta, no sé qué, que todo funcione, que es para lo que la empresa al final lo ha contratado. Entonces, como Project Manager dirás, bien, es el que más sabe, pero ¿realmente va a estar al tanto de ver que los riesgos funcionen bien? ¿O valdría la pena coger a un técnico, digamos, intermedio que te lo hayan puesto 100%, porque los jefes de planta no suelen estar el 100% de su jornada laboral en el proyecto, suelen estar 10 horas a lo mejor, como muchísimo a la semana. Pero dices, bueno, pues tengo este técnico intermedio que durante la vida del proyecto lo voy a tener 100% asignado, pues voy a poner a este como responsable del proyecto, de los riesgos técnicos. Bien, el riesgo del proyecto no se mide a partir de riesgos individuales identificados, sino como algo general. ¿Cuántas preguntas de esto me habéis dicho al principio? El riesgo del proyecto son riesgos individuales
identificados. ¿Vale? Lo general es la incertidumbre, que es el nivel de exposición al riesgo del proyecto, que es toda esa suma de riesgos pequeñitos. Pero tú, para poder atacar algo, necesitas desglosarlo e identificarlo. Lista breve de riesgos versus lista extensa de riesgos. Esto no es que esté mal. Si el proyecto es pequeño, vean los riesgos capitales. No gastar recursos en un plan de gestión de riesgos. Supongo que habéis... Yo he hecho proyectos pequeños y yo no he hecho planes de riesgos. ¿Vale? Los tienes en cuenta, haces un mini plan de riesgos y ya está. No pasa nada. Porque hacer un plan de riesgos es complejo, es costoso y muchas veces los recursos no lo permitirán y el proyecto no lo requerirá, porque te gastarían más recursos haciendo un plan como Dios manda que teniendo un plan pequeño y poniendo esos recursos en el margen de contingencia, los que te llevaría a hacer un plan de riesgos extenso. Y ya hemos visto que hay términos intermedios. Haces un análisis cualitativo, priorizas y te quedas con los riesgos que te salgan en rojo y los demás los aceptas y ya está. Bien. Y este es súper típico, el último. De hecho, hemos tenido un TFM esta semana, que han sido evaluación la semana pasada, y nos ha pasado esto. Usar holguras. Holguras significa que puedes hacer paquetes de trabajo o tareas, actividades que requieren, valga la redundancia, cierta holgura de tiempo. No hace falta, imaginaos que yo tengo que tener una tarea terminada, lo que va a hacer esa tarea terminada el día 1 del mes 6, la tarea me ocupa 3 meses y digo, bien, pues puedo empezar del día 1 del mes 1 al día 1 del mes 3, porque si dura 3 meses, si empiezo el mes 3 lo acabaría el mes 6. Bien, da una holgura, tengo una tarea de 3 meses y le doy una holgura de 6, que puedo empezar el día 1 y acabaría el mes 3, o sea, empezar el mes 1 y acabar el mes 3, empezar el mes 2 y acabar el mes 4, esas holguras. Y eso, ¿qué te lleva? A ignorar o a no ignorar, sino a no estar tan pendiente o a estar más confiado en cuanto a la gestión de los riesgos temporales. Porque tú dices, bien, tengo holguras, me da igual los retrasos que me vengan a tener, pero eso es muy peligroso. Primero, porque cuando hay holguras, no sueles tener, si tú tienes holguras en todas tus tareas, no tendrás una línea crítica en el proyecto. ¿Sabéis lo que es la línea crítica, no? La de las tareas críticas, que cualquier modificación en esa tarea supone un retraso en el proyecto. Si tú das holgura a todas, no vas a ver clara una línea crítica del proyecto. Y eso es muy peligroso, porque no sabes a qué atender. Y como no ves crítica ninguna actividad, porque ninguna actividad te sale crítica, pues dices, bien, no hay ninguna crítica, tengo holgura en todos. Lo que pasa es que a la que te pasa algo que vaya más allá del buffer que te hayas puesto, todas las tareas empezarán a desmoronarse. Todo el proyecto. El cronograma se te irá, se te reventará. ¿Vale? Entonces, bien tener holguras, porque las holguras al fin y al cabo no son más que buffers, pero es mejor poner una fecha establecida para la actividad. Si dura 3 meses, pones empiezo el 1 del mes 1 y acabo en el mes 3 y tengo un buffer de 3 meses más. Ese es una solución, porque es concreta. Fijas la tarea y le das un buffer. No una holgura que puedes mover la tarea, ¿vale? Que holgura significa eso. Puedo mover la tarea antes o después, que me da igual. Es peligrosa para la gestión de los riesgos temporales. Más, mala aplicación de los procesos de gestión de riesgos, por lo que los riesgos no están identificados, sino que se evaluando conforme van ocurriendo. Si tú no planificas bien cómo lo vas a hacer, lo que vas a ir a trompicones. Te van a ir saliendo riesgos que encima los riesgos salen cuando dan señales que van a ocurrir, ¿vale? Esto significa que
van a salir, ay, me va a pasar este riesgo, voy a pedir dinero porque yo no tenía dinero para ese riesgo que lo había identificado en el margen de contingencia, ¿vale? Luego me saldrá ese riesgo, tendré que ir a prisas a gestionar ese riesgo, tendré que pedir dinero para gestionar ese riesgo. Si esto me pasa mucho y me van diciendo que eche mano de la reserva de contingencia, me la acabaré enseguida y no tendré para los riesgos previstos. Bien. Riesgos generales versus riesgos específicos. Especifica el riesgos. Un riesgo general es voluble. Cuanto más general es un riesgo, menos podremos dar en la diana en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, en cuanto al impacto de ocurrencia y en cuanto a la forma de abordarlo. Por puro sentido común. Cuanto más general es algo, menos podemos decir que se nos va a escapar entre los dedos. Importantísimo también, confundir hechos con riesgos. Es un error súper claro. Y esto, os lo dije el primer día, viene mucho también por confundir riesgos con causa. La causa es algo hecho. Si yo compro una máquina y no tengo gente que sepa usar esa máquina, gente que no sepa usar esa máquina no es un riesgo, es un hecho. Ya lo sabía antes de comprar la máquina, que no tenía gente para usar esa máquina. ¿Bien? Eso es un hecho. Y no lo meto ahora como riesgo. Es algo que tenía que haber hecho a priori antes de comprar la máquina y no lo he hecho. Entonces, arreglarlo antes y no ponerlo como riesgo. Usar un método de identificación de riesgos en vez de combinar métodos de identificación de riesgos. Combinar métodos siempre da potencia, que usar solo una cosa, en todo. ¿Vale? Esto es de puro sentido común y supongo que lo entenderéis. Mala elección de la respuesta a los riesgos. Evidentemente, este es un error garrafal. Si ves un riesgo y el plan de respuesta es malo, pues es un error para el proyecto. Ojo, y no hablo solo en malo de que la respuesta que yo he dicho que haría no ha solucionado el riesgo. ¿Vale? Esto evidentemente es malo, porque he cogido una respuesta no adecuada para la solución del riesgo, sino coger otro tipo de respuestas que solucionan el riesgo, pero no son las óptimas. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de la máquina que se rompe. Solucionar una máquina que se rompe, comprar una nueva. ¿Vosotros creéis que esto es una respuesta correcta? No. ¿Soluciona el riesgo? Por supuesto que lo soluciona. Tienes una máquina nueva perfectísima. ¿Qué le ha costado a la empresa? ¿Medio millón de euros? No. No. Tienes que encontrar una solución óptima para cada riesgo. Y en función de eso, coger la respuesta adecuada. Y la respuesta adecuada no es la que mejor solucione el riesgo, es la que, teniendo en cuenta presupuesto, tiempo y todos los condicionantes que rodean al proyecto, se ajusta más. Si se rompe la máquina y a lo mejor hay una respuesta mucho menor en dinero y todo, que no te la arregla perfectamente, pero te permite mantener el equilibrio. No darle importancia a la gestión de riesgos, otro tipo de error. Y los contratos se firman con mucha anterioridad a que los riesgos del proyecto sean analizados. Este es un error típico en el que el Project Manager poco puede hacer, porque si a ti te dijeran, analízame el riesgo antes de firmar con proveedores o con todos los demás, analízame los riesgos del proyecto, a lo mejor encontrarías muchísimos más. Muchísimos más. Y dirías, no hagáis esto o no hagáis lo otro. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un proyecto también de desarrollo molecular que partía de una quimioteca y a mí me dijeron, tú vas al Project Manager, aquí tienes, la quimioteca es una colección de moléculas, para los que no lo sepan, te dan unas 10.000, 20.000 moléculas y con eso es con lo que empiezas, los compuestos químicos con los que empiezas a trabajar. Y a mí me dijeron, vale, partes de esta quimioteca. Y yo vi los riesgos del proyecto y les dije, esta quimioteca no es la óptima, ni muchísimo menos para empezar el proyecto. Lo que pasa es que la quimioteca ya valía 22.000 euros y era lo que había. Y encima, como le habían dado con fondos de estos europeos de ayudas, no hubo manera, se tuvo que hacer con ella y ya está. No hubo otra forma. Pero ya habían firmado el contrato, las ayudas ya estaban dadas, y yo, jolín, si me lo hubierais dicho,
hay otras quimiotecas mucho más aptas para hacer el tipo de compuesto, de tipo de fitofármaco, que era un fitofármaco que vamos a hacer. Esta no es la más adecuada, ni muchísimo menos. Pero bueno, eso muchas veces nos pasa. Los project managers nos contratan cuando ya está todo firmado. Y bien, temas acabados y temario acabado. Así que, si hay alguna duda, hasta aquí es lo que va para el examen. Acordaos, tipo test, 4 opciones. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis que lo dejemos ya? Comentamos el último día. Yo lo quiero dejar para comentar el trabajo grupal. Y si queréis ver algo de foros, si queréis comentar algo de los foros ahora, lo que queráis. Y si no, pues lo podemos dejar, son 9:30. Y el último día vemos el trabajo, repasamos dudas, lo que queráis. Estoy para vuestra disposición ese día. Nos vemos el miércoles, entonces. Decidme que me oís. Ah, vale. Y digo, estoy solo. Vale, pues nada, lo dejamos para el miércoles y lo dicho, que paséis una buena noche todos y nos vemos pasado mañana a las 8. Venga, un saludo.